Buenos días, amada iglesia. Puede tomar asiento. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da y esa guianza tan soberana. Aleluya. ¿Cómo están? Bien. Vamos. Hoy es un buen día para abordar ese tema. Este mensaje es algo que el Señor ya nos había compartido desde el mes de noviembre y este es el momento oportuno del Señor para poder compartirlo a la iglesia. Amén. Así que le damos gracias a Dios. Aunque ya yo sé que usted oró, vamos a orar otra vez para que el Señor me ayude. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este pueblo, por mi familia, por esta comunidad de fe. Gracias por reunirnos, Señor, en una sola voluntad, que es conocerte más, la voluntad de Dios. Queremos obedecerte más perfectamente. Así que, Señor, esa es nuestra motivación de reunirnos. Señor, que hoy tu luz, tu vida, tu gracia, Señor, sea expresada en nosotros. Señor, concediéndonos el poder comprender las escrituras y encontrar, Señor, los principios eternos que en ella están. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, el tema del mensaje que hoy vamos a comunicar es legales sin legalismo. ¿Cuál es el tema de hoy? Bien, entre los objetivos de este mensaje está primero que podamos ver cómo la ley, como cantábamos ahorita, no fue el plan de Dios original, sino que el plan era que el hombre participara del árbol de la vida. Pero a causa de la transgresión del hombre, Dios tuvo que introducir un sistema para poder relacionarse con el hombre. Amén. Así que vamos a ver cómo la ley se introdujo como un medio de reconciliación provisional hasta la manifestación plena del Hijo. También veremos cómo la circuncisión es un principio eterno. Que el Señor nos permita ver la circuncisión como un principio eterno. Que entendamos la participación relevante del Padre en la transformación de nuestro ser interior. Amén. Y por último, como objetivo, propósito, es que se despierte en nosotros el deseo de exponer nuestra carne con confianza ante el Padre, sabiendo que el que corta da la cura. Amén. El que causa la herida también provee la cura. Amén. Así que el tema en el cual, o la base para hablar acerca de legales sin legalismo, es que vamos a abordar acerca de la circuncisión como un principio eterno. La circuncisión, más que un acto aislado de purificación de la carne, es un principio eterno en nuestra experiencia con Dios. Nosotros sabemos, ¿verdad?, la historia de la circuncisión y cómo el Señor se la otorgó a Abraham. El capítulo 17 de Génesis, vemos cómo Dios introduce la circuncisión por medio de la aparición al patriarca Abraham. Es de resaltar, ¿verdad?, que el Señor manifestó esto a Abraham y luego es llamado como padre de la fe. Diga conmigo, padre. Es importante capturar esta idea. La circuncisión es una realidad, es una verdad eterna. El hecho de que en Cristo hemos sido introducidos a la realidad del nuevo pacto, donde por el Espíritu hemos experimentado la circuncisión de nuestra carne. Ya no es la circuncisión física, sino que no es de la carne física, sino de la carne invisible o la carne, digamos, espiritual. La carne es todo lo que no agrada a Dios. La carne es esa voluntad, esa concupiscencia en expresión que siempre se opone a la voluntad perfecta del Señor. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Así que la carne, la definición que el Señor me ha dado a mí de carne, y se la comparto otra vez, es la unión del alma y el cuerpo en rebelión contra la voluntad de Dios en el espíritu. Por medio del nuevo nacimiento, Dios viene a vivir en nuestro espíritu con la intención de gobernarnos porque lo profesamos como Señor, ¿cierto? Y el profesarlo como Señor es lo que nos salva. Así que Él viene para establecerse como Señor desde la sede de nuestro espíritu, de nuestro hombre interior, para Él gobernarnos. Pero hay algo que se opone a Dios. Hay algo que se opone.
Y no es precisamente el diablo, como quisiéramos que fuera el diablo, pero el diablo ha sido vencido. El Señor reunió triunfantes sobre él en la cruz, expuso a los principados, las potestades, pero aún después de vencer al diablo, el Señor, hay algo que no ha podido vencer todavía en el hombre y que todavía sigue cogiendo lucha y peleando batalla, que es con la carne del ser humano. Que el Señor gane la batalla con nosotros, amén. Que seamos vencidos por su amor y nuestra carne se rinda de una vez por todas ante Él. Así que la carne ahora en nosotros es un contexto espiritual, como la madre decía la semana pasada. Lo espiritual no es solo lo que pertenece al espíritu, sino todo lo invisible, todo lo que es intangible, intocable. Eso es espiritual. Así que ahora la circuncisión que se da, antes se hacía físicamente, pero ahora la circuncisión que Dios quiere hacernos a nosotros como hijos es en la circuncisión de nuestra carne espiritual. Amén. Eso que quizá la gente no ve, pero que Dios sí sabe que es carne porque no nace del espíritu. Aleluya. Si usted me ayuda con aleluya, vamos avanzando. Entonces, el hecho de que el Señor por medio de su espíritu nos haya nacer de nuevo, eso habla también de una experiencia continua. Es tanto un hecho puntual como un hecho continuo. Todos creemos que hemos nacido de nuevo en Dios. Amén. La Escritura dice que el que cree en Él es salvo y la salvación se manifiesta como primer aspecto haciéndonos nacer de nuevo para ser parte de una nueva creación donde el viejo Adán queda atrás y ahora nos extendemos hacia lo que está delante, ¿cierto? Pero ahora la circuncisión, luego que somos hijos, es una experiencia que tenemos como hijos. Es una experiencia progresiva que se va dando en cada uno de nosotros. Antes era un acto, digamos, físico, pero también en un solo momento. El niño se circuncidaba al 8º día y ya podía decir que había sido circuncidado. Pero no podemos decir eso de la iglesia, no podemos decir eso de nosotros como experiencia, que el día que nosotros nos convertimos fuimos circuncidados por completo. ¿O cuántos fueron santos el día que dijeron santo, santo, santísimo, es inmaculado? No, sino que la circuncisión es como el Señor va cortando carne, cortando carne, cortando carne, cada vez más de nosotros, hasta que nosotros nos establezcamos en la realidad de su nuevo pacto. ¿Amén? El hecho, ¿verdad? La circuncisión es un principio eterno que pertenece al Padre. Dios le dio el acto de circuncidar a Abraham y le atribuyó, ¿verdad?, la responsabilidad, le delegó la función a este patriarca para hablar de sí mismo. Dios quería comunicarse por medio de esto. Él quería establecer un principio, una sombra, una figura de cómo es el sistema de autoridad que él usa. Y el sistema de autoridad con respecto a la circuncisión es que solo el Padre puede circuncidar. ¿Cuál es el principio, iglesia? Así es. Hay veces que nosotros hablamos, ¿verdad? Ahora lo hacen los médicos, ¿verdad? Pero al Señor comunicárselo a Abraham, el Señor le dijo circuncida. Pero es importante notar que al primero que Dios le dice que se circuncide, ¿sabe a quién fue? A sí mismo. Asimismo, Abraham, cuando el Señor se le reveló y le habló acerca de la circuncisión como señal del pacto con él, le dijo: primero circuncídate tú y luego circuncida a tu hijo. Era de 99 años cuando Abraham se circuncidó. Así que no estamos tarde, todos tenemos menos de 99. Es cierto. En los tiempos en que Jesús caminó en la tierra, nuestro Señor, vemos en la Biblia que él confrontaba duramente a los religiosos, a los fariseos. Lo vemos hablando y tratando con mucho amor a las multitudes, pero cuando se viraba para los fariseos, tenía una actitud diferente y muy fuerte para los que profesaban ser practicantes de la ley. Ciertamente era muy duro escuchar a Jesús, no era cosa fácil porque su verdad era como un cuchillo para circuncidar. Amén. Como para circuncidar a aquellos que se gloriaban en la circuncisión
de Moisés. Dios quería precisamente desmantelarle el hecho de que no importaba haber sido cortado en su carne física si todavía no había experimentado un cambio de corazón. Lo que inicialmente se le dio a Abraham por la fe, luego fue constituido en la ley por Moisés y se convirtió en una razón de división, de elitismo, para muerte y perversión. Dios lo dio para pacto, para que todos puedan ser pueblo, nación, para que estén bajo su gobierno, pero luego eso se volvió un tema para elitismo, para cada quien tomar posiciones, y eso era un problema. Mas los fieles, Hechos 10, 45 y 46, veamos cómo se manifiestan aquí. Hechos 10, 45 y 46. Para que sea un mensaje hay que ir a la Biblia, ¿no? Así que vamos a leer este verso. Dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Diga: fieles de la circuncisión. Sí, porque el problema, digamos que la raíz y el centro de la circuncisión, la intención de Dios era buena, pero tal como todo lo que cae en el hombre, se vuelve perverso, contaminado, corrupto, porque tiene ya el toque humano. Pero el Señor quiere devolverle la santidad al acto de la circuncisión, porque por eso es que en el nuevo pacto no nos manda a volvernos judaizantes, a irnos a Israel o ahora a buscar un médico que lo haga físicamente a los varones, sino que el Señor ahora quiere llevarnos a lo verdadero, a lo espiritual, porque la religión y el fariseísmo se queda en lo externo, pero Dios sigue yendo a la intención, a su propósito, que es: quiero tu intimidad, quiero tu corazón. Y es el clamor del mismo Proverbio 3: hijo mío, dame tu corazón. Dios anhela nuestro corazón. Lo más íntimo que tenemos es nuestro corazón, amada iglesia. Yo le he aconsejado a una joven antes de avanzar. Le he dicho: el problema de las mujeres tener mejores amigos, es un paréntesis. El problema de las mujeres tener mejores amigos es que en la amistad tú desnudas tu alma. Entonces al final se termina enamorando de tu alma. Y tú no deberías de exponerte a eso si no tienes intenciones de tener una relación estable. Suena fuerte, ¿verdad? Pero es mentira. No, ¿verdad que no? Sino que uno debería ser mejor amigo de su pareja. Por eso es que no se concibe que una mujer tenga un mejor amigo. Eso es algo extraño. No se concibe. Y yo sé que este mundo te va a decir que sí. Pero dígame usted si no se corre el riesgo. ¿Por qué? Pero así mismo, si nosotros desnudamos nuestro corazón ante el Señor y si por obra y gracia del Espíritu Santo el Señor puede desnudar su palabra, nosotros nos enamoraremos más de Él. Cuando leamos la escritura y comprendamos lo que Él quiere decir, nos enamoraremos más de Él. ¿Sí o no, familia? Pero así, mientras más nosotros abramos nuestro corazón y mostremos nuestra intimidad, podremos nosotros experimentar más el amor de Dios, porque lo que Él quiere es nuestro corazón para allí derramar su amor. Entonces, el asunto de la circuncisión, de algo externo, es intimidad, es corazón para con Dios. Entonces, Dios le dio la circuncisión a Abraham como señal del pacto de él y sus descendientes, pero no todos lo vieron con ojos espirituales de lo que anunciaba y proclamaba. Y según mi medida, quisiera comunicarle al menos 3 cosas de la naturaleza de Dios que se expresan en la circuncisión. Primero, su santidad. Lo segundo, su exclusividad. Esa debería ser la instrumental de hoy. Su santidad es el primer aspecto que se revela de la naturaleza de Dios en la circuncisión. Su santidad. ¿Por qué? Porque es que Dios no quiere contaminantes, cosas que afecten.
¿verdad? La santidad. Sabemos que físicamente es para prevenir muchísimas infecciones y riesgos de infección en la zona íntima. Sabemos que es un poquito difícil, ¿verdad? Pero tenemos que entender que eso es solo sombra. La intención de Dios es que Dios quiere poder manifestar su santidad para que no hayan contaminantes en mi relación contigo. Somos tú y yo y ya y ya. Ni el diablo, ni el mundo, ni el pecado, la avaricia, la codicia. Yo quiero que seamos tú y yo. Y por eso se necesita que el Señor venga con el cuchillo y la espada de su palabra. Es su palabra lo que nos mantiene libre de infección espiritual. Amén. Y a veces duele. A veces duele. ¿Sabe que no se puede operar hasta que sale la infección? Por eso el Señor no nos puede llevar, digamos, a andar en el Espíritu de Romanos 8, sin antes revelarnos Romanos 5, 6 y 7, donde nosotros tenemos que identificarnos con Él en su muerte, en su sepultura, entender y saber que nuestro viejo hombre fue muerto y que también Él destruyó el cuerpo del pecado para que ya no sirvamos más al pecado, sino que ahora nuestro cuerpo sea instrumento de santidad para el Señor. Luego que pasamos por esa circuncisión y ese, digamos, ¿verdad?, que nos exprimen la infección que sale de nosotros, la infección del viejo hombre y del mundo y el pecado, entonces podemos entrar a la realidad y la sanidad de andar en el Espíritu. Pero no podemos llegar a Romanos 8 sin pasar por Romanos 5, donde primero tenemos que experimentar la muerte y nuestra identificación con la muerte de Cristo. Sabiendo esto, diga conmigo, tengo que saber. Tengo que saber que mi viejo hombre fue muerto, que en la cruz Él cargó ya y eliminó toda la infección y todos los contaminantes que podían alterar nuestra relación. Eso es algo que se tiene que revelar. Así que también la exclusividad. Dios revela su exclusividad. Porque eso es algo que se hace una sola vez y no nunca más, ¿verdad? Así que Él revela su exclusividad, solo para Él, solo para Él. Y también su entrega íntima. Dios se entrega íntimamente a nosotros. Él derrama de su amor en nuestros corazones. Él quiere habitar por la fe en nuestros corazones. Así que todo es íntimo, íntimo, íntimo. No hay un solo versículo en el nuevo pacto que te diga que Dios quiere estar sobre ti. Eso era antes, en el antiguo pacto, que Dios venía sobre nosotros, sino que Él ahora quiere estar en nosotros. Entrega íntima. ¿Entrega cómo? Cuando hablo de íntimo, siempre tómalo como lo interior y lo que nadie más conoce. Es lo profundo de nuestro ser y de quienes somos realmente. Los religiosos de los tiempos de Jesús es muy probable que estuvieran circuncidados todos físicamente, porque era un requisito para pertenecer a la religión judía. Pero es evidente por cómo Jesús les habla que ellos no habían sido circuncidados en su corazón. Esto nos muestra cómo el legalismo o la apariencia no puede hacer la voluntad de Dios. Lo externo no es capaz de obedecer la voluntad de Dios. El legalismo, al contrario, busca esconder la carnalidad. En vez de cortarla, ella busca vestirla. Ella busca vestir su incircuncisión y se gloría en lo que realmente no ha alcanzado. Solo ha alcanzado actos diferentes, formas físicas que ha logrado, pero todavía no ha sido entregado ni circuncidado en el interior. El legalismo es experto en vestir la carne, pero no cortarla. Ese legalismo te hace ver y creer que puedes vestir el viejo hombre del nuevo hombre. Entonces el viejo, yo lo he visto, y yo tengo ahí una bata blanca en la entrada de la iglesia que me la pongo y cuando entro me visto el nuevo hombre. Y cuando salgo me la quito y la dejo ahí enganchada para el próximo domingo para que no se me vaya a quedar. Entonces eso no es así. La escritura dice despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo. Pero nunca habla tampoco de un quita y pon del nuevo hombre, sino que es una vestidura permanente, porque es creados según Dios en santidad y justicia de la verdad. Es por una nueva creación que ahora somos vestidos del nuevo hombre, que es Cristo mismo en nosotros. Él ahora viste nuestro interior y por eso podemos ser transformados. Amén. Hermoso. Hermosísimo. Le decía que el legalismo te hace pensar que tú puedes vestir el viejo hombre del nuevo.
al declarar palabras positivas. Pero la verdad es que el legalismo es exactamente lo contrario a la gracia. Caminar en gracia, en Romanos 1:5, dice que hemos recibido la gracia para la obediencia a la fe. La gracia es el poder de Cristo actuando en nosotros para obedecer la fe. Pero el legalismo es la apariencia de que yo obedezco la fe. Pero la gracia es el poder para realmente obedecerla. ¿Me estoy dando a entender? El legalismo es apariencia de que obedezco, apariencia de que yo oro, apariencia de que yo me consagro, apariencia de que Dios me tiene, que yo soy de Él. Pero la gracia es verdaderamente el poder de Cristo operando para llevarme a la obediencia, a la fe, cuando nadie me puede ver y no puedo aparentar. Porque Dios ama la verdad en lo íntimo. El estar llenos de legalismo no nos permite disfrutar la vida en Dios, porque caemos en el error de discutir por banalidades, cosas externas, y eso solo produce necrosis espiritual. Y se vuelve un espaste religioso de error tras error, tras error, tras error, porque lo que nos estamos discutiendo son simplemente apariencias. Lo que se ve es que tú no deberías hablar así, es que tú no deberías caminar así, es que tú no deberías... Y nos pasamos domesticando, viejo hombre, yo iba a decir la sabiduría animal. Y la pasamos domesticando al viejo hombre, esa mentalidad animal. Y al perro se puede domesticar, pero a una persona no. Así que en Cristo nosotros tenemos que salir de la sabiduría humana, terrenal, animal y diabólica para entrar ahora en la sabiduría que proviene de Dios, que es espiritual, es afable, es apacible. ¡Ay, santo! Esa es otra cosa. Entonces esa mente, el viejo hombre no se puede domesticar. Y muchos pudieran controlarlo, pero al final va a terminar revelando quién es. El viejo hombre requiere de circuncisión de nuestra vida, despojar, cortar. Y la escritura siempre nos hace un llamado: despojaos, dejad, desechad, aborrecer, quitad de vosotros el viejo vestido carnal y ahora revestíos, porque es algo que nosotros no podemos venir en oración a que Dios lo haga solamente, sino que luego de la oración se requiere manifestar la fe por las obras, con acción. Amén. Porque nosotros sabemos lo que a Dios no le agrada. El problema es despojarnos de ella. Porque ese momento de decisión de despojarnos del viejo hombre es lo que el Señor llama cruz. Y la cruz debemos tomarla cada día. Así que le decía que si seguimos con legalismo, dígase apariencia de santidad, vamos a caer en error y eso va a producir necrosis espiritual. Empaste de error tras error tras error, pensando que el nuevo pacto o el reino de Dios consiste solo en palabras, pero realmente el reino de Dios consiste en una transformación profunda y evidente. Amén. Todas las cosas, iglesia hermosa, son puras para los puros. Este mensaje no debe alarmarnos. Estamos hablando de la circuncisión, es un tema un poco chocante, digamos, en nuestra mente humana, pero recibámoslo con pureza. Todas las cosas son puros para los puros, pero los corrompidos y aquellos que no tienen fe, aquellos incrédulos, nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Todo, aún lo puro que les resuena, para ellos es impuro. Los legalistas que viven en esta apariencia profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes y reprobados en toda buena obra. Vamos a Tito, iglesia. Leamos cuál es el consejo que le da el apóstol Pablo a su hijo espiritual Tito. Tito capítulo 2, verso 11. Lo que dije que para el puro todo es puro, eso fue un versículo, no fui yo. Eso está en Tito 1, 15 y 16. Pero vamos a leer ahora Tito 2, verso 11 al 15. Sí, ¿es ahí? ¿Llegó?
¿Sabía que había un libro que se llamaba Tito? Que no solo es su tío que se llama así. Ok. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, mira cómo la gracia de Dios se manifiesta. La gracia y el poder de Cristo en ti, en mí, actúa enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, la gracia nos enseña que debemos vivir sobria, justa y piadosamente. ¿Cuáles son las tres maneras de caminar, iglesia, por medio de la gracia? Sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de qué, iglesia, de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, que sea celoso, sí, pero ¿de qué? De buenas obras. Esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad y que nadie te menosprecie. En el contexto en el que estamos hablando, te doy a ti la asignación de circuncidar. Pongo mi palabra en tu boca, que no sea cuchillo, sino espada, ¿verdad? No solo cuchillo en el sentido malo para cortar ni lacerar, sino reprende, exhorta y que pase el cuchillo. Yo soy quien va a usar la palabra como espada para traspasar. Recuerde que nosotros como ministros competentes del nuevo pacto soltamos la palabra, pero no toda palabra es para una persona, sino que la palabra es liberada y como la espada del Espíritu, el Espíritu toma esa palabra y traspasa a quien quiere y como quiere. Por eso de cualquier mensaje, algo nos tiene que tocar. No puede ser que usted diga, ay, ese mensaje entero no fue para mí. Ah, pues el Espíritu a ti no tiene nada que traspasarte. ¡Oh, qué chulo! No, usted es fácil de pastorear. Yo quiero una iglesia de usted. Pero siempre, a veces vamos a salir, a veces hasta ofendidos, porque vamos a decir, wow, pero todo fue para mí. Pero es el dolor de la circuncisión. Porque eso no es que no duele. Eso duele. Hombres, digan amén. Ah, si ustedes dicen amén, le creemos, porque nosotras no sabemos de eso. Diga. Ah, oye. Wow, porque era la responsabilidad de él como patriarca circuncidar a todos los que estaban en su casa. Y ellos actuaron locamente, como dice la escritura. Quiero seguir con la acción de la gracia antes de entrar en la parte concluyente. La gracia de Dios, volvamos al texto y ahora vamos a tratar de estudiar la palabra. Tito 2, 11 al 15. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. ¿Cuánto lo creen? La gracia de Dios es Cristo. Pero Cristo en nosotros, también expresado como gracia, nos enseña que hay dos maneras de nosotros poder llegar a practicar su voluntad. Y es primero renunciando a la impiedad. Diga conmigo, renunciando. Renunciando a la impiedad. La impiedad. A la gente le encanta decirle a los no creyentes impíos. Pero iglesia hermosa, según la escritura, los impíos no están afuera. Los que no creen se llaman incrédulos. Donde pueden estar los impíos es aquí adentro. Porque los impíos son los que practican la impiedad, que sería la parte negativa a practicar la piedad. Entonces, si nosotros estamos llamados a practicar la piedad, congregarnos, orar, leer la palabra, abrirnos al Espíritu por medio de la oración, caminar en obediencia, tener vida de iglesia, diga conmigo piedad. Piedad son los ejercicios espirituales que fomentan el músculo espiritual para que seamos fuertes. Pero si no practicamos todo eso, sino que al contrario le damos rienda suelta a nuestra carne, estamos practicando lo contrario, que se llama impiedad. Y si practicamos la impiedad, entonces nos volvemos unos impíos. Unos impíos de aquellos que no oran, de aquellos que no se consagran, de aquellos que no han entendido que están para cumplir el propósito de Dios, aquellos que Dios no les gobierna, que Cristo tampoco se expresa, aquellos que hacen con su vida lo que quieren,
con su finanza, con su mente, con su cuerpo, lo que quieren, con su juventud o con su adultez, porque tienen cédula, hacen lo que quieren. Entonces, al contrario de vivir sometidos bajo la poderosa mano de Dios, viven alejados de la voluntad, como ajenos de la vida de Dios, igual que los demás gentiles. Y esos son impíos. Que el Señor nos libre de practicar, caminar en impiedad y volvernos unos impíos estando en una comunidad cristiana. Ahora, debemos renunciar a la impiedad. Esas cosas se renuncian. Esas son cosas que requieren de disciplina. Claro, si le pides el poder al Espíritu Santo, es por el Espíritu que hacemos morir las obras de la carne. Amén. Sin Espíritu no se puede. Y debemos renunciar también a los deseos mundanos. Ay, esa cita buena. ¿A qué, familia? Eso es importantísimo, los deseos mundanos, porque los deseos es la motivación de nuestra alma. ¿Qué son los deseos? La motivación de nuestra alma, es el suspiro de nuestra alma, es lo que nos despierta, es nuestra inspiración. Y si los deseos mundanos es lo que nos da el hálito, el aliento en las mañanas, es que yo quiero lograr mi casa, es que yo tengo un propósito natural, es que yo quiero lograr tal cosa, y no están malos los deseos, pero el detalle está que nuestros deseos no pueden ser mundanos, aunque para el mundo esté bien, para con Dios solo cuenta lo eterno, amada iglesia. Es difícil predicar esto a una generación moderna, porque nosotros debemos entender que lo verdadero es lo espiritual. No es una apología de la miseria que estamos tratando de hacer. Es que nuestro mayor deseo debe ser lo eterno. Y si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, usted se lo sabe el verso, dígalo. Todo va a venir como por añadidura. Pero el problema es que fallamos en recibir el señorío de Cristo detrás de ir en el afán y las cosas de este mundo. Fallamos en nuestra obediencia. Y como le compartía a un grupo pequeño, nosotros debemos orar: Señor, alinea mi obediencia interior. ¿Usted se atreve a orar eso conmigo? Alinea mi obediencia interior, porque es que yo quiero obedecerte a ti. Sí, Señor, yo anhelo lo que anhelo, pero si no es tu voluntad, yo no lo quiero. Yo quiero caminar en tu voluntad a medida y saber que ese versículo está en el Antiguo Pacto, pero yo lo sigo creyendo. Deleítate en el Señor y Él te concederá, ¿qué? Las peticiones, esos deseos de tu corazón. ¿Tú crees que Dios es malo? Sabiendo que nosotros como padres, si queremos que nuestro hijo quiera un juguete y terminó los estudios y tuvo buena nota y uno le compra su regalo, no, porque nosotros somos mejores padres que Dios. Imposible. Si nosotros sabemos dar buenas recompensas a nuestros hijos por sus buenas obras, ¿cuánto más nuestro Padre no nos dará también con Él todas las cosas? Esas cositas que nosotros pedimos que son triviales, juguetitos de la vida, porque todas se destruyen con el uso. Juguetes. Nosotros pensamos que somos la gran cosa, pero ¿saben qué? Juguetes. Dios como buen padre nos los puede dar. El problema es el afán de ir detrás de los juguetes perdiendo la vida. Entonces, por la gracia de Dios, podemos renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, y podemos vivir esta vida de otra manera, sobria, justa y piadosamente. Mira lo contrario de la impiedad. Lo contrario de la impiedad es vivir piadosamente. Ahora sí, puedo hacer la voluntad de Dios, puedo caminar en obediencia, puedo aprender Mateo 5-7 y vivir ese estándar de vida cristiana, puedo amar a mis enemigos, puedo poner la otra mejilla, diga aleluya, puedo caminar en verdad, puedo perdonar, puedo orar en todo tiempo, puedo ayunar, puedo hacer todas las obras de piedad que el Señor me pide como cristiano normal. Pero eso no se puede cuando uno tiene una mente impía. Se ve contrario. Ahora, el caminar sobrio, ya nuestra mano ha predicado antes. Lo contrario de estar sobrio es estar borracho. Y la Escritura dice que en vez de nosotros llenarnos con vino, embriagarnos con vino, deberíamos ser llenos del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo no nos trae
esa borrachera, sino que nos trae al contrario sobriedad. Somos más precisos, nos volvemos gente sabia, que toma mejores decisiones. Nuestro margen de error casi siempre son más mínimos, porque caminamos ahora guiados por el Espíritu Santo. Pero aquellos que no están bajo la sobriedad del Espíritu, entonces al contrario viven chocando de aquí para allá, allá para acá. Yo estoy bien, no me agarren. Y nos dicen a los líderes, yo estoy bien, no me agarren. Y a los pastores, no necesito discipulado, que yo estoy bien, yo estoy bien. Entonces, esa borrachera que nos da la carne, esa borrachera que nos da el mundo, el de ser llenos de otra cosa y no del Espíritu, entonces es lo que el Señor quiere alinear por el poder de su gracia en nosotros. El poder de su gracia. Pero esta gracia también nos va a llevar a otra cosa. Sigamos haciendo el exégesis a esto, que nos va a llevar a guardar la esperanza bienaventurada. Y ahí llega lo que le decía ahorita de la eternidad. Nosotros como hijos de Dios debemos poner nuestros ojos en la eternidad. Saber que aunque estemos jóvenes, lo que tenemos son 60 o 70 años, pero nuestra eternidad nos aguarda. Hay una eternidad que es antes de nosotros, pero también que nos supera y que es después de nuestra muerte. Y nosotros debemos tener los ojos puestos en el galardón. La Escritura dice que el que se acerca a Dios debe creer que le hay, que Él existe, que Él es real y que Él es galardonador de los que le buscan. La razón por la que a veces no podemos caminar en este pacto, en circuncisión constante, digamos, cortando de nosotros la carne, es porque no hemos visto el gozo. Si uno supiera que por portarse bien uno le va a guardar un gran premio, uno se portará bien. Así lo hacen los niños. Eso funciona con los niños. Ojalá y el Señor lo logre con nosotros los adultos. Que si viendo la esperanza viva que nos aguarda, dice aquí, la esperanza bienaventurada, entonces nosotros podamos conducirnos sobriamente. Dile al que te ha tocado, pórtate bien. Sí, pórtate bien, porque es que un premio eterno es el que nos aguarda. Amén. Si no, ¿sabe lo que viene, iglesia? Hay que predicar de esto porque Jesús fue que predicó. Es la ira de Dios. Porque a un muchacho que se porta mal le viene la pela. Dice que por la desobediencia se manifiesta la ira de Dios. Así que Dios lo que no quiere es manifestar ira y corrección y que nosotros tengamos que aprender por disciplina, por azote, por estar con la soga al cuello, por estar casi ahogándonos, sino que Él quiere que aprendamos por amor, por guianza, sobria y justamente. Aleluya. Pero eso se puede cuando somos llenos del ¿quién? Del Espíritu Santo. Ahora avanzando ya de manera conclusiva. Bueno, ya hemos terminado esto. Ok, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad. Subraye eso, redimirnos de toda iniquidad. La iniquidad son esos pecados repetitivos que nosotros caemos de vez en cuando. Son esas cosas que nosotros pensamos que son nuestra ligadura, que eso es lo que nos ata, que esa es mi tentación, que yo no puedo soltar eso, que yo me consagro 2 semanas y vuelvo y recaigo en lo mismo. Diga conmigo iniquidad. Iniquidad tiene varias connotaciones, pero una de ellas es esa, los pecados repetitivos que me enlazan y me enlazan y me enlazan, y esos son los propios hoyos que yo voy cavando y caigo más profundo cada vez que lo practico. Es ese ejemplo del encallecimiento de un pie que uno ha hablado, pasa con el corazón y pasa también en la vida espiritual, donde uno al principio está sensible si tiene un pedicure recién hecho, y uno está sensible, pero vuelve y camina y sabe que no va sintiendo tanto, hasta que se crea un callo que es impenetrable en la piedra. Es más, los pies rompen la piedra. Es una broma, pero así es la iniquidad. Así es la iniquidad. Lo practicamos tanto que al principio el Señor perdóname, pero lo practico otra vez. Ya no pido ni perdón, porque ¿para qué? Ya Dios sabe que yo soy así. Y Dios me conoce y digo perdón de boca, pero sin arrepentimiento. Y Cristo se manifestó para redimirnos de toda iniquidad. Que ese lazo de iniquidad que nos tiene atado, Cristo, por el poder de su redención, nos pueda rescatar a nosotros. Que su redención eterna
más que ser un aspecto eterno y objetivo, pueda ser subjetivo, que se manifieste la redención en nosotros, redimiéndonos de la iniquidad, que Él nos rescate de nuestra propia iniquidad. Yo no sé si alguien puede levantar su mano y orar. Señor, manifiesta tu redención en mí, rescatándome de toda iniquidad, todo pecado que he repetido desde hace mucho tiempo y me ha enlazado. Señor, líbrame, rescátame, redímeme, mi Dios, de la iniquidad de manera subjetiva y experiencial, Señor. Quiero experimentar tu redención. Aleluya. Y la redención tiene el otro aspecto, es que purifica. Purifica. Dios no te puede purificar hasta que te rompe la impiedad, hasta que te redime de la impiedad. Una cosa precede a otra. Vuelvo y repito, no podemos llegar a Romanos 8 sin Romanos 5. Primero muerte, primero circuncisión y luego plenitud. Primero muerte y luego resurrección. Así que el Señor primero nos redime de la iniquidad y luego nos purifica para sí mismo, para ser su pueblo propio, que seamos celosos de buenas obras. Entonces ahí nos cambian el nombre de impíos, de cristiano impío, a ser ahora un radical, porque somos celosos de las buenas obras. No es que yo no cojo corte con mi oración, es que yo me congrego, es que los domingos para congregarse, es que es mi discipulado, es que es mi grupo pequeño, es que yo voy a tener mi iglesia en casa y ahora son los radicales. Tú te estás volviendo fanático, porque ahora somos celosos de buena obra, porque el Señor ha roto la iniquidad. Pero es muy difícil nosotros predicar y querer levantar líderes que tienen iniquidades, porque es que no pueden ser purificados y menos celosos de buenas obras. Porque hay cosas que lo atan, que lo enlazan. Y por eso toda esta serie de mensajes que la MA está trayendo y estamos siendo expuestos es para que esos lazos se vayan rompiendo. Cosas de nuestro pasado se sigan rompiendo, porque pertenecen al pasado. Y en Cristo, todo el que está en Él, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, pero todas están siendo hechas nuevas. Aleluya, nos olvidamos de lo que queda detrás, nos extendemos hacia lo que está delante, el supremo llamamiento de la vida en Cristo. Aleluya. La circuncisión ahora, ¿en qué contexto es que funciona para con nosotros? Deuteronomio 10:16, ahí Dios dejó establecido el principio. En Deuteronomio, mire, Dios reveló cuál era el principio eterno. Quien lo tenga de primero, por favor, léalo fuerte, please. Deuteronomio 10:16. Un pedazo de papel. Deuteronomio 10:16. ¿No lo tiene? Pues lo tengo yo. Ah, ya lo tiene. Dale, Rey, por favor. Wow. En Deuteronomio, cuando le establece la circuncisión como ley, la circuncisión física, también le da la perspectiva espiritual. Quiero no solo que hagan eso físicamente, sino que circunciden el prepucio de vuestro corazón, la intimidad, lo que sobra, que no pertenece a mí en vuestro corazón, y ya no endurezcas más tu cerviz. Al hablar de legales en este sermón, ¿verdad? De cómo debemos ser legales sin legalismo, me refiero al estándar de justicia que Dios exige. Lo legal en el reino está basado en la voluntad de Dios. Lo que Él dice y establece que es justo, eso es lo legal. Amén. Porque su sistema de legalidad viene en el cimiento de su justicia. La Escritura dice que el cimiento de su trono es justicia y juicio. Amén. Así que lo legal es lo que es justo para con Dios. Así nosotros tengamos otro concepto u opinión. Porque nosotros estamos llenos de opiniones y pensamos, ¿verdad? Cada vez que abrimos nuestra boca es para dar nuestra opinión. Pero Dios tiene ya una voluntad. Nosotros tenemos opiniones, pero Dios tiene una. Y esa es la gloria del cristianismo y la teocracia, que Cristo es el líder, que Dios es quien con su sola voluntad gobierna su pueblo. Nosotros hemos entrado, amada iglesia, no es a un grupo, hemos entrado a un reino, aleluya, a un reino que ya tiene un sistema legal establecido, que nos antecede, que nos precede, ¿verdad? Y que es
mucho después de nosotros, que perdurará para siempre y por toda la eternidad. Nosotros no podemos venir al reino para imponer nuestras opiniones y nuestro evangelismo y cristianismo moderno. Nosotros tenemos que venir acá para seguir el sistema de ley que ya Dios estableció. Así que aunque ahora la ley diga que no hay que casarse, que eso no es nada, bueno, la escritura dice que es el matrimonio. Aunque uno por ahí llamado Natán diga que la fornicación no es pecado, la palabra dice que la fornicación es pecado. Así que no me importa lo que digan los cantantes cristianos, yo voy a seguir el sistema legal de este reino. Porque están hablando mucha porquería en las redes y nuestro discipulado y nuestra fe no puede estar basada en lo que dicen en las redes. ¿Por qué? Porque entonces nosotros vamos a tener comezón de oído y me dicen, esta doctrina sí me gustó, me acomodó aquí quedé. Entonces vamos a estar así, la doctrina que mejor nos caiga, ahí nosotros nos vamos a acomodar. Pero si nosotros, por obra y gracia del Espíritu Santo, recibimos revelación, nos mantendremos en el sistema legal de la voluntad del Padre. Si vemos en las Escrituras, estoy para culminar ya. Si vemos en las Escrituras, Dios siempre quiso expresar su reino y su gobierno. Él lo intentó con Israel, no quiso poner reyes, él quería que hubieran jueces, líderes, para él mismo ser el rey, aleluya. Pero ellos no quisieron, al contrario, pidieron un rey, dijeron, queremos rey como lo tienen las demás naciones, porque el problema de Israel es que ellos querían ser común. Y ese es el riesgo de la iglesia de este siglo. Querer ser común, tan flexibles y tan empáticos que quepa todo el mundo, sin corregir a nadie. Porque la nueva religión es el amor. ¿Cuál es la nueva religión? Y amor es amor. Open mind, sí, mente abierta, ¿no? Tan abierto que ya ni nada va a decir. Nos volvemos un abismo de lo abierto que somos. Nos volvemos un abismo, ciego guiando a otros ciegos. Entonces, que el Señor nos libre, que el Señor nos permita poder definirnos si somos del mundo o si somos de Dios. Si vamos a amar sin justicia, porque como siempre le he comentado antes, nuestro problema siempre es que nosotros somos extremistas. Nosotros estamos en un extremo o en el otro. Los santos no podían a la playa, no podían al cine, no podían ropa. Pero nosotros, todo es amor, amor, amor. Y en nuestra mente no conciliamos amor y justicia, sino que una cosa es santidad, ¿verdad? Y otra es el amor. Pero el Señor nos amó en santidad en Cristo y lo hizo muriendo por nuestros pecados. Él nos hace la misma invitación. Yo quiero poder conciliar mi amor y mi justicia en ti. Mi amor, te invito a morir. Aleluya. ¿Cuántos quieren salvación? ¿Y cómo Cristo nos salvó? Bienvenido a la salvación. Bienvenido a la salvación. ¿Cuántos quieren permanecer en salvación? Entonces, ¿cuál es la invitación? Cualquier otro evangelio que no sea este, sea anatema. Entonces, Dios lo intentó con Israel, pero ellos no quisieron. Luego le dijo, ok, entonces se van a acercar a mí bajo mis condiciones, porque es que ustedes son inmundos. Ustedes son inmundos, pero yo soy santo. Pero después el pueblo que quiso, no, yo me voy a acercar, pero de otra manera. Yo voy a llevar la ofrenda que yo quiera, yo no voy a llevar el que tú dices, yo lo voy a llevar y voy a despreciar tu sistema legal. Él trató con los profetas también, con quienes él hablaba, le comunicaba su voluntad y decretó para el pueblo. Él le comunicaba su voluntad y decreto, para el pueblo, con quienes él hablaba, los profetas, ¿verdad? Pero ellos ya no lo escuchaban, dijeron, no, tampoco te vamos a escuchar, no. Yo me lo soñé y voy a hablar de un sueño. Y comenzaron a inventar cosas que no eran del sistema legal de Dios. Así que Dios lo intentó con Israel, lo intentó con los profetas, y lo intentó por medio de los ritos y no hubo forma de poder recuperar ese pueblo. Quiera Dios que lo logre en su iglesia esta vez. Y sí lo va a lograr porque su iglesia es su nueva creación. Su iglesia no es lo que vemos. Su iglesia no es la congregación que nosotros vemos. Su iglesia es espiritual, reinante, perfecta, santa.
Aleluya. Nosotros y esa nueva iglesia, esa nueva Jerusalén, dice Apocalipsis que cada día está descendiendo. Ese diseño eterno de la iglesia conforme al estándar de justicia de Dios cada día más se está estableciendo en nosotros. Aleluya. Así que agradecemos ese trato para que el Señor lo quiera hacer es con nosotros. Sí. Aleluya. Esos profetas comenzaron a hablar de sus propios sueños, hablaban de su mente inflada, de sus banalidades. Y sí, se parece mucho a lo que estamos viendo hoy en día. De hecho, es lo mismo, pero potencializado por la magnitud de la proyección al mundo y la viralidad. Estamos hablando de cómo Dios lo intentaba en el antiguo pacto, pero ahora en Cristo hay otro sistema. ¿Qué es lo que hay, iglesia? Otro sistema, donde el Señor ya no quiere apariencia, Dios quiere el corazón. Dios quiere el corazón. Y vamos a terminar esta mañana leyendo juntos, por favor, Colosenses 2. Y le voy a pedir que se ponga de pie. Colosenses 2, verso 11. Nosotros debemos entender, iglesia, que nosotros somos la circuncisión. Los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. Aleluya. ¿Lo tiene ya Colosenses 2? Qué bueno, vamos a leerlo en breve, pero déjeme leerle este, Filipenses 3:3. Nosotros somos la circuncisión. Dios quiso establecer pacto y es ahora con nosotros, la nueva creación, la iglesia. Nosotros somos el pacto de Dios en la tierra. Aquel que quiera ser circuncidado tiene que ser iglesia. Aquel que quiera entrar en el pacto de Dios tiene que ser iglesia. Aleluya, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Quiénes? Los que en espíritu servimos a Dios, no teniendo confianza en la carne. Vamos a leer juntos Colosenses 2 del 11 al 13. 1, 2 y 3, leemos. En él también fuisteis circuncidados, no circuncisión, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. ¿Cómo? Perdonándonos todos. Aleluya. ¿Cuántos pueden glorificar a Dios por eso? Porque la manera en que Él realmente nos circuncidó, aleluya, fue dándonos vida juntamente con Él y perdonándonos todos los pecados, echando de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal, dando muerte al viejo hombre para que el pecado no tenga expresión, dejándole el pecado como una tentación ya fuera de nosotros, pero con su vida como un poder gobernante dentro de nosotros. Aleluya, esa es la verdadera, aleluya, el verdadero pacto. Este es el nuevo pacto, Cristo en nosotros. ¿Cuántos pueden agradecer?